un gusto y un honor, como siempre, estar acá en Bogotá, en esta hermosa universidad, y traerle un poco de lo que estamos trabajando con mi equipo de desarrollo en Argentina. Nosotros actualmente estamos trabajando en un software, el cual hemos denominado Ignis, ¿sí? Y el título, digamos, básicamente es un software para hacer cálculo simbólico y numérico, pero usando todas las librerías y todo el potencial que tiene Python, pero lo que queremos lograr en realidad es que ese software, digamos, sea fácil de usar para cualquier persona que no necesariamente sea apasionada a la programación. Es decir, que cualquier persona, cualquier individuo que quiera realizar una cuenta, una derivada, una integral, un cálculo, pueda realizarlo sin tener que comenzar a hacer todas las declaraciones que sí necesitaría, por ejemplo, utilizar la librería SymPy, ¿sí? Entonces, vamos a entrar un poquito en materia, si me permiten, y veamos un poquito dónde nace la idea. La idea, como les digo, es construir lo que en inglés se denomina un CAS o un CAS, ¿sí? Que es un sistema de álgebra computacional. Algunos de los más conocidos, Wolfram Matemática, Maple, ¿sí? Desarrollado en Canadá, MATLAB, y entre las opciones libres, por ejemplo, podemos resaltar Maxima, ¿sí? Todos estos software son multiplataforma, tienen su propia sintaxis. En el caso de Wolfram, por ejemplo, matemática, trabaja en un lenguaje que se denomina Wolfram, ¿sí? Si bien fue desarrollado en C++, ¿sí? Hoy por hoy ya es un propio lenguaje de programación que se llama Wolfram. Pero la mayoría de estos sistemas tienen una limitante, que es que la sintaxis que uno aprende a escribir en estos software solamente te sirven para esos entornos. Es decir, si uno hace una gráfica, hace una cuenta, sea para investigación, sea para educación, por ejemplo, en MATLAB, en Maple o matemática, lo que escribió solamente sirve para ese entorno. O sea, no puedo exportar, no puedo aplicarlo, no puedo mejorarlo. Y eso es lo que queremos, digamos, derrocar de alguna manera. O sea, queremos aprovechar todo el potencial de las librerías de Python. ¿Para qué? Para que sea amigable al usuario, pero además le dé la facilidad de que van aprendiendo un lenguaje de programación a medida que están realizando cuentas. Esa es la idea, digamos, detrás del proyecto Ignis. Entonces, ¿qué es Ignis? Ignis es un software multiplataforma que está desarrollado, entre otros lenguajes, con C++, pero provee una interfaz, ¿sí? Que sea amigable al usuario. O sea, lo que queremos, digamos, es que el usuario no tenga que escribir tanto para poder hacer una cuenta. Acá citamos un ejemplo. Si uno quisiera hacer una derivada, por ejemplo, utilizando las librerías de Python, ¿qué es lo que escribiría? Primero importaría SymPy, definiría X como el símbolo, y en el caso de que esté trabajando, por ejemplo, escribiendo un script, tendría que pedirle que imprima la derivada, por ejemplo, en este caso de coseno por seno, elevado al cuadrado. El intérprete va a retornar esta salida. ¿Sí? En Ignis, uno lo que simplemente escribe es esto, derivar coseno por seno elevado al cuadrado, y él bota directamente la misma salida. ¿Sí? Fíjense que hay dos cambios. Uno de los cambios que hicimos con el equipo de desarrollo fue el doble asterisco para el elevado, pero ojo, nosotros no estamos modificando Python. Lo que nosotros estamos modificando es la implementación de Python en el software. Es decir, las librerías son las originales, ¿sí? Lo que estamos utilizando son alias. ¿Por qué? Por ejemplo, para el elevado, porque es más intuitivo, digamos, para una persona que comienza el mundo de la programación o que comienza a hacer cuentas, usar el sombrerito, el hat, como el elevado de la función. Hasta en Excel, ¿sí? Uno en Excel quiere hacer un elevado y utiliza el sombrerito. Entonces es más intuitivo utilizar este símbolo que este símbolo. Sin embargo, Python ese símbolo lo tiene reservado para el operador SOR, ¿sí? Entonces el software tiene una arquitectura tal que esto de alguna manera se mapea o se reescribe, ¿sí? En la sintaxis adecuada, y Ignis lo que hace es todas estas declaraciones hacerlas automáticamente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un poquito de las capacidades que tiene el software. Tiene muchas, ¿no? Porque lo que busca, digamos, es integrar un gran número de librerías de Python, pero de entre las más notables, uno puede, por ejemplo, mencionar cálculos de límite, derivadas, todo lo que es el álgebra vectorial, sistema de ecuaciones diferenciales, simplificaciones, refactorizaciones,
tensores, etcétera, etcétera. Todo lo que Python permite hacer, uno puede hacerlo a través de Ignis, ¿sí? Recuerden, nosotros no estamos modificando las librerías de Python, simplemente estamos cambiando la forma en que se implementa ese Python a la hora de hacer una operación. Veamos un poquito la arquitectura. Ignis básicamente tiene dos elementos. Primero está el kernel, que está desarrollado en Python. Ahí está el intérprete, ahí es donde, digamos, se realizan las operaciones. Y luego tiene la interfaz de usuario, que está desarrollado en C++, con algunos otros componentes en otros lenguajes para la cuestión visual, ¿sí? Pero básicamente es un C++. Estos dos elementos están integrados, están fusionados, están embebidos. Y la forma, digamos, que trabaja Ignis es por capas. Básicamente tiene tres capas. La primera capa, digamos, o la capa más externa, es toda la visual, toda la interfaz gráfica, que ahora lo vamos a ver. Cuando uno ingresa un código o una operación, por ejemplo, derivar una función, esa capa lo que hace es enviar ese input a un preparador de comandos, que lo que hace ese preparador es completar toda la sintaxis y transformarla al lenguaje Python. De ahí pasa al kernel, ¿sí? Se corre el intérprete, se retorna a la salida, y esa salida tiene una inversión. O sea, se vuelve a escribir, digamos, de manera intuitiva para que Ignis la interprete, y ahí es donde se proyecta, digamos, en el notebook de Ignis, en el espacio para escribir las funciones. Básicamente así es como funciona Ignis. O sea, tiene tres capas y tiene dos elementos que están fusionados, que son el kernel y la interfaz gráfica. La idea, como les digo, es lograr que cualquier persona, ¿sí?, de un colegio incluso, pueda empezar a desarrollar sus primeros cálculos, dar sus primeros pasos con un lenguaje que luego tiene aplicaciones a muchas áreas, ¿sí? Áreas de la ingeniería, obviamente a la computación, física, todas las áreas que ustedes quieran, ¿sí? Porque están aprendiendo básicamente Python. Es un Python, si se quiere, simplificado o automatizado en varios procesos, pero a la larga es Python, ¿sí? Y eso es lo que buscamos, que a partir de estas herramientas, a partir de esta herramienta llamada Ignis, una persona sea capaz de satisfacer sus necesidades, de hacer un cálculo, pero digamos que además tenga un aprendizaje por detrás. Por eso que el objetivo detrás de este proyecto es desarrollar un software para educación, para ciencia y para ingeniería. Esto que está acá, lo que les muestro acá, digamos, es la interfaz de usuario, ¿sí? Fíjense que la interfaz de usuario viene con sus paneles de herramientas, donde están todas las funciones, o hay varias declaraciones que están puestas ahí. Hay operadores, hay comandos, hay funciones, y la idea es que con un simple clic una persona haga clic y aparezca, digamos, en el espacio ya la función declarada o la sentencia ya precargada, si se quiere, para que simplemente hagan la pequeña modificación que necesitan, ajustada, digamos, o dependiendo del problema que quieran resolver. Pero la interfaz es una interfaz, digamos, muy sencilla, si se quiere, es una interfaz de usuario. Los paneles, este espacio que está acá es lo que se llama el notebook, ¿sí? Es el espacio donde se ven las entradas y las salidas. En Ignis hemos llamado a los bloques de entrada, o mejor dicho, al conjunto de sentencias de entradas, llamamos bloques de entrada, y el conjunto de la sintaxis, digamos, o el output de la salida, es lo que llamamos, digamos, los bloques de salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, digamos, a diferencia del shell tradicional en Python, que uno va escribiendo línea a línea, uno puede escribir acá 4, 5, 6 líneas y le retorna las 4, 5, 6 salidas simultáneamente, y es un espacio que se puede reeditar. Es decir, yo podría modificar la línea 1 y me cambiaría automáticamente el output 1 asociada a ese input. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a pasar, digamos, al soft. Acá tenemos el soft. Tiene su barra principal para guardar, para nuevos proyectos y demás. El archivo de salida es un formato, digamos, o mejor dicho, el formato del archivo de salida fue diseñado especialmente para Ignis, o sea, porque tiene que almacenar cierta información para que luego la pueda interpretar el software. Pero, por ejemplo, miren, si yo pongo una sentencia como 2 más 2, uno hace Shift Enter y automáticamente le devuelve 4, ¿no? Que es el valor que daría. Pero uno, por ejemplo, podría hacer algo más complejo. 2 más 2, 2 por 2, 2 dividido 2.
y automáticamente él va devolviendo en orden, ¿sí? Asociado a la entrada, devuelve, digamos, la salida. Pero yo puedo cambiar, por ejemplo, supónganse que me equivoqué, que era 2 más 3, y él automáticamente reescribe solamente esa línea, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy interactivo, digamos, y uno tiene todo a la mano. Y no importa el orden en que yo haga la modificación, el resto de los bloques se mantiene inalterado, ¿sí? Estas son operaciones sencillas, o sea, suelen simplemente sumas, productos, pero vamos a ver operaciones un poquito más complejas. No, guarde. Supónganse, veamos el panel de herramientas. Tenemos para hacer límites integrales, tenemos ciertos comandos. Supónganse, vamos a evaluar un límite clásico en cálculo, que es el siguiente. Es el límite para cuando, por ejemplo, la función seno de x sobre x para x tendiendo a 0. Este es un límite clásico que uno aprende, digamos, en cálculo, que se utiliza para resolver formas trigonométricas. Bien, el resultado de ese límite obviamente es 1, ¿sí? Ese es un límite que uno aprende cuando comienza a hacer sus primeros cursos de cálculo y empieza a resolver los límites manualmente. Entonces, la idea de Ignis es que además de hacer la parte mecánica, la parte manual, que uno aprende con los métodos tradicionales en cálculo, uno pueda tener una verificación a través de un software, ¿sí? Porque la vida real, digamos, de un físico, por ejemplo, yo soy doctor en física, ya tengo un postdoctorado, voy por mi segundo postdoctorado, es que uno no hace las cuentas a mano. O sea, son cuentas extremadamente largas, tediosas, con múltiples términos, que es imposible resolver eso a mano. Entonces uno tiene una necesidad muy grande de poder automatizar esos procesos, automatizar esas cuentas utilizando los software que yo les mencioné, por ejemplo, al principio. El más popular, el más conocido, es de Wolfram Mathematica. Entonces acá lo que buscamos es dar una alternativa que sea freeware, ¿sí? Donde la gente pueda empezar a empaparse de ese mundo del cálculo simplemente aprendiendo Python y simplemente disfrutando y aprovechando todas las librerías y todo ese zoológico, ¿sí? De librerías que nos provee Python. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Uno puede realizar derivadas, puede realizar múltiples cosas, pero fíjense que cómo automatiza, digamos, Ignis varios procesos. Por ejemplo, yo voy a escribir coseno de x, ¿sí? Y ahora quiero derivar ese coseno de x. Entonces hay dos formas de hacerla, digamos. Podría seleccionar la función, ¿sí? Y le digo que me haga la derivada. Entonces él automáticamente, con pintar la función, arma toda la sentencia, ¿sí? Con los argumentos correspondientes, simplemente para que el usuario dé Shift-Enter y le arroje el resultado, que en este caso la derivada del coseno respecto de x va a ser un seno. No sé por qué se quedó parado ahí. Bueno, ahí disculpen, por eso no sé cómo puede conectar a la base de datos. Para poder, digamos, descargar el software, la idea, digamos, que tenemos con el equipo es en la página oficial del proyecto, ¿sí? Que es www.project-ignis.com, ¿sí? En la página oficial del proyecto todavía no hemos habilitado porque estamos todavía en proceso de depuración y de prueba, digamos, del software. Pero básicamente, digamos, uno ingresando a la página va a poder, bueno, acá hay varios ejemplos, digamos, de cómo funciona Ignis, pero uno va a poder acceder a una pantalla de registro, ¿sí? Y a través de esa pantalla de registro, digamos, uno va a poder descargar su copia del software y simplemente haciendo login, uno, digamos, se la activa, digamos, para poder ser utilizado. La idea, digamos, de que tenga un registro previo por Internet es justamente para nosotros poder tener una estadística y saber realmente cuáles son cuál es la población efectiva a la cual estamos llegando, ¿sí? Porque hasta ahora, digamos, todos los esfuerzos por desarrollar Ignis han sido, digamos, esfuerzos
de mi equipo, esfuerzos propios, ¿sí? Todavía no tenemos un gran fondo que nos avale, ¿sí? Para continuar desarrollando más el software. Entonces, lo que queremos ver justamente es eso, o sea, a qué población estamos llegando para poder proyectar Ignis en esa población. Por ejemplo, si vemos que la mayoría de las personas que descargan y utilizan el software son personas que van al bachiller, ¿sí? Entre 15, 16, 17, 18 años, entonces la idea es darle ese uso a Ignis, empezar, digamos, con esa población y luego, digamos, seguir avanzando a medida que vaya creciendo esa población inicial. Esa es la idea, digamos, que tenemos para empezar a introducir, si se quiere, el proyecto, digamos, a la comunidad. Les pido disculpas, no sé qué ha pasado, digamos, todas las pruebas salieron bien, pero siempre algo puede salir mal. Vamos a ver si podemos abrirlo de nuevo. No me deja conectarme a la base de datos, pero no importa, les puedo mostrar, digamos, justamente el material que estamos escribiendo que soporta a este proyecto para ver los ejemplos que íbamos a hacer hoy. Están las capturas. Bien. Entonces tenemos los paneles de herramientas, las operaciones. Por ejemplo, ¿cómo maneja Ignis la parte de la integración? O sea, en Ignis, digamos, uno puede integrar, ¿sí? Ya sea simbólicamente, como estamos haciendo acá, y acá simbólicamente, pero a la vez pidiéndole que evalúe numéricamente los límites que uno le está interesando en la integral. Pero también puede hacer integrales netamente numéricas, ¿sí? Además de las operaciones, por ejemplo, de simplificación, esta es la famosa, digamos, relación pitagórica, ¿sí? Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, y acá tenemos una expansión del cuadrado de un binomio, ¿sí? Estos, digamos, son operaciones muy básicas, son ejemplos muy básicos, pero, digamos, el software opera con instrucciones mucho más complejas, ¿no? Porque recuerden que todo esto está soportado por las librerías de Python. Uno puede, por ejemplo, hacer cosas como resolver las raíces de un polinomio, resolver ecuaciones diferenciales. Fíjense en el caso de cálculo diferencial, esto es un poquito anterior a las ecuaciones diferenciales, pero digamos uno ingresa las derivadas. Acá en este caso le estoy diciendo que me haga la derivada de coseno respecto de x, que es la que íbamos a mostrar en vivo. Él me arroja el resultado, que es menos seno de x, y luego le pido que haga la misma derivada, pero 4 veces. Es decir, hago la derivada de coseno, la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada de la misma expresión, ¿sí? Y así con todos los ejemplos de derivadas, sean enteras, sean parciales, uno puede ir resolviendo, digamos, con Ignis. La parte de gráfica, por ejemplo, aprovecha, digamos, el motor del Matplotlib para realizar gráficas. Pero la idea, de nuevo, es que la gráfica, o sea, es utilizar una función, utilizar una clase especial que se ha desarrollado para que no tenga que escribir todas las declaraciones o todos los argumentos, que sí debería hacerlo, digamos, si hago el script. Entonces, fíjese que acá simplemente pongo plot, pongo los argumentos y él me arroja, digamos, en este caso, el gráfico de la tangente. Lo mismo puedo hacer gráficos en 2D, 3D, superponer distintas gráficas en una misma figura. Acá tenemos un ejemplo de una superposición, ¿sí? Ahí no le puse colorcitos, pero uno también le puede decir que distinga cada línea con un color. Y también trabaja, digamos, con gráficos 3D, que son, digamos, las típicas cosas que un científico que trabaja con Python y hace investigación con Python usa diariamente, ¿sí? Gráficas, derivadas, cálculos integrales, cálculos vectoriales. Toda esa es la artillería matemática que utiliza, digamos, un científico en la vida real para hacer una publicación, para hacer una investigación. Veamos un poquito, digamos, cuáles son los requisitos o las especificaciones que son muy básicas que uno debería poder tener como para garantizar, si se quiere, un buen funcionamiento o un buen desempeño del software, ¿sí? El software, como trabaja con lenguajes que son multiplataforma, obviamente se puede compilar para Windows, en este caso lo que yo le estaba mostrando,
pero para Mac y para, digamos, para algunos sistemas Linux como Ubuntu también se puede hacer, digamos, la compilación. En el caso del procesador, cualquier, digamos, AMD o cualquier Intel, digamos, al menos doble núcleo de 2,6, como para que corra, digamos, no tanto para que levante el software, ¿sí? No tanto para que soporte Ignis, sino para que las operaciones que se hacen por detrás, ¿sí? Recuerden que Python es un lenguaje interpretado, por lo tanto es un poquito más lento que un lenguaje compilado a la hora de hacer operaciones, ¿sí? Entonces, la idea es que tengamos un equipo que agilice un poquito, digamos, esa cuestión. 4 GB de RAM, un disco de al menos 400 libre para hacer toda la instalación. O sea, estoy hablando de la instalación de lo que es Ignis más lo que es Python, ¿sí? Si uno tiene un sistema basado en Ubuntu o Fedora o lo que sea, ya viene, digamos, con su Python listo. Pero si uno quiere instalar en Windows, tiene que instalar todo el Python. Entonces, la idea, digamos, es que desde la página del proyecto, el usuario pueda descargar directamente un instalador que le instale automáticamente las librerías de Python y le instale automáticamente también el software. Los sistemas operativos en los que hemos probado han sido Windows 7, 8, 10, Mac, Ubuntu y Fedora, ¿sí? Seguramente tiene soporte para otras distribuciones Linux, pero no la hemos probado, digamos, aún. Y la licencia, digamos, inicialmente, la idea es que esto sea también un proyecto libre, ¿sí? Pero como estamos todavía en etapa de desarrollo, en etapa de testeo, ¿sí? Todavía no está listo al 100% como para decir, bueno, lanzamos una beta. La idea es que cuando se lance esa beta, sea un freeware, ¿sí? Pero todavía no con el código abierto, porque queremos seguir monitoreando justamente cosas como las que pasaron recién. O sea, queremos monitorear cómo se desenvuelve el software, ver qué errores se está generando, probar, seguir probando, ¿no? Recuerden, digamos, que el mundo de la programación es un mundo que requiere también mucho carácter y mucho entusiasmo para hacer prueba y error. O sea, esto es como si estuvieran en un laboratorio, si se quiere, ¿sí? Uno tiene que continuamente escribir, probar, hasta que llega, digamos, a una versión más completa o más amplia de lo que quiere hacer, ¿sí? Esto es básicamente, digamos, el funcionamiento básico de lo que es el software y la idea detrás de este software, ¿sí? Entonces, bueno, me quedo más charla a la corta porque no pudimos ver todos los ejemplos, ¿sí? Pero bueno, síganos en Twitter, que ahí vamos siempre poniendo las novedades de cómo va el desarrollo. Y obviamente visiten, digamos, nuestra página oficial para cuando se habilite justamente ese beta puedan acceder y si están interesados, descargar, digamos, hacer sus pruebas. Estamos pensando también tener la opción de que la comunidad vaya reportando esos bugs, esos fallos, ¿sí? Para que sea, digamos, un software que ayude a interactuar, digamos, al usuario con el desarrollador, ¿sí? Muchísimas gracias. Gonzalo, muchas gracias por tu presentación. Entonces tenemos unos 10 minutos para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta respecto a Ignis? Primero que todo, me parece muy interesante la sintaxis, me parece muy útil, chévere. Pero mi pregunta va por el lado de por qué tomarse la molestia de hacer una interfase gráfica, siendo que hay interfaces que ya tienen tracción y podrían darte ciertos beneficios. Explico, efectivamente me refiero a Jupyter y me refiero al caso de Sage, si lo conoces. Sage es una iniciativa que planteó algo parecido, es facilitar la unión de muchas librerías, estandarizar la sintaxis, aunque se quedó con muchas cosas de la sintaxis de Python, pero para nivel científico, y terminó utilizando Jupyter. Sería fácil, con lo que ya tienes, hacer un kernel de Jupyter para correr directamente en las celdas de Jupyter, y eso ya tendrías toda la atracción de la comunidad y todas las ventajas de tenerlo corriendo en un navegador. Entonces, ¿por qué esa decisión de hacer una interfase propia y competir contra esos que ya tienen tanto tiempo como Wolfram y todo, que la verdad no alcanzar a llegar a ellos va a ser complicado? Sí, o sea, en el caso de Wolfram tiene docenas de programadores, más de 30 años en la industria, pero digamos, nosotros no buscamos competir ni con Wolfram, ni con MATLAB, ni con ninguno de esos. Lo que buscamos es crear una herramienta que está pensada, digamos, para el usuario, y eso va a contestar tu pregunta, no para el desarrollador. Si yo con la vida real utilizo Jupyter, ¿sí? Pero uno, si quiere hacer una derivada, tiene que volver a este cuadrito y definir, digamos, la variable, importar las librerías, definir las variables y hacer todas las declaraciones.
Pero ¿qué es lo que pasa? Piensen en un muchacho de 15, 16 años, ¿sí? Que a dura pena está aprendiendo lo que es matemática. Y si vos le decís, no, hagamos una derivada, y esa persona ve que tiene que escribir así sean 3 líneas de código, ¿sí? Ya como que, yo lo conozco en el mundo científico, mentores míos, digamos, doctores de la universidad, que si vos le decís, tenés que escribir esto, dice, no, mejor uso matemática que uno pone derivar y ya me hace la derivada. Entonces, lo que nosotros buscamos es acercar Python al usuario final y no lo estamos pensando como una herramienta para el desarrollador avanzado, ¿sí? La idea es que cojan sus primeros pasos con esto y ya cuando necesiten más poder, más potencia o ser más finos en la interacción que quieren hacer con el lenguaje, ahí sí saltan a Jupyter, pueden usar IPython o cualquier otra herramienta, digamos, libre, ¿sí? Pero ya tienen que programar, ¿sí? Acá la idea es que muchas de estas cosas sean automatizadas, cosa que Jupyter no lo hace. O sea, yo en Jupyter tengo que escribir toda la sintaxis como si escribiera un script común y corriente. Entonces, esa es la idea, acercar Python al usuario final que no necesariamente tiene experiencia en programación. O sea, son sus primeros pasos, son novatos, ¿sí? Esa es la idea, por eso es el esfuerzo. Hola, Gonzalo, muchas Sí. gracias. Continuando un poco sobre lo que decía Gustavo, ¿han contemplado la idea de hacer un kernel que corra en esa sintaxis para que también se pueda utilizar en Jupyter? Porque estoy seguro que un montón de gente se beneficiaría, no solo los jóvenes, sino cualquier persona que le dé pereza escribir 3 líneas de código. Entonces, ¿qué tan viable, qué tan fácil o dentro del proyecto han contemplado hacer un kernel que sea otro kernel más de los que soporta Jupyter para que se maneje la sintaxis simplificada? Es una buena pregunta. En realidad, por el momento no lo pensamos de esa manera, pero sí tenemos la idea de que dentro de muy poco tiempo, digamos, migrar esto a la versión web, a una versión web, y ahí sí, digamos, podríamos hablar de hacer un kernel, digamos, por ejemplo, para anexarlo a Jupyter. Esa es la idea, ¿sí? Por el momento, digamos, partimos, digamos, de programación de escritorio porque es lo que la gente del común es lo que más maneja, ¿sí? Una persona, supongamos tu mamá, si vos le decís, mami, quiero hacer esta cuenta y vos le mostrás estas 3 líneas, se va a decir, no, hijo, mejor hacerlas vos, ¿sí? Entonces, la idea es justamente eso, acercar y simplificarle la vida al usuario, ¿sí? Entonces, es la idea detrás de Digni. Entonces, la idea es darle un binario que él haga doble clic, siguiente, 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 finalizar, le instaló todo Python, le instaló Ignis, simplemente empieza a tirar códigos y ya está, ¿sí? Empieza a hacer sus cálculos sin la necesidad, digamos, de demasiada sofisticación o de demasiados conocimientos en Python. Pero sí, es una buena pregunta y está libre, digamos, está abierto también a esa idea. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues no estuve, bien, gracias. No estuve desde el principio, pero me gustaría saber si, por ejemplo, soporta operaciones como si fueran objetos, es decir, la integral de coseno. Entonces, sin darle un valor numérico o la derivada como tal. Porque eso pues, para mí lo hace como atractivo versus otros software que son de pago. Claro, sí, sí soporta. O sea, de hecho, mostré unos ejemplos. Te voy a mostrar de nuevo acá donde están las capturas. Uno puede hacer integrales sin definirle, digamos, o sea, no numéricamente, sino que se denomina lenguaje simbólico. Uno le pone integrar el coseno y él te dice, bueno, la integral es esta, ¿sí? Y también puede evaluar la integral entre 2 límites, digamos, de integración. Por ejemplo, acá tengo, ¿ves? Acá tengo la misma integral, coseno por seno, hecha netamente simbólica, seno cuadrado sobre 2. La misma integral simbólica, pero evaluándolo entre 2 límites de integración. Entonces ahora sí me arroja un número. La misma integral, digamos, pero ahora esto es una integral, digamos, ya de múltiples variables, ¿sí? Estoy integrando, digamos, una función de variables múltiples. Y luego, digamos, tengo otro ejemplo también de variables múltiples, pero ya definiendo los límites de x entre tanto y tanto y y entre tanto y tanto, ¿sí? Pero sí, sí lo hace simbólico y también lo hace numérico. Hey!